Buenas tardes, niños y niñas de tercero de primaria. Siguiendo aquí con la explicación de las clases de matemática, tenemos las clases de conjuntos. En las clases de conjuntos vamos a encontrar que hay conjunto unitario, conjunto vacío, el conjunto finito y el conjunto infinito. Y otro conjunto que es el conjunto universo. Son 5 conjuntos. Ahora, ¿qué es el conjunto unitario? El conjunto unitario es aquel conjunto que tiene un solo elemento. Por ejemplo, sea el conjunto A, mes del año que tiene 28 días. ¿Cuál es el mes del año que tiene 28 días? Pues es el mes de febrero, solamente el febrero. ¿Por qué? Porque los otros meses tienen 30 o 31 días, ¿verdad? Entonces ese es un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque tiene un solo elemento. Ahora, el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Es aquel conjunto que no tiene ningún elemento. Por ejemplo, sea el conjunto de mes del año que empieza con P. Mes del año que empieza con P. A ver, vamos a ver los meses del año que empiezan con P. No hay ningún mes del año que empiece con P. Entonces ese es un conjunto vacío. No va a tener ningún elemento dentro de su conjunto. Y ese conjunto vacío se representa de dos maneras. Por ejemplo, D es igual, ¿no? Y se escriben las llaves, como lo están viendo aquí en el ejemplo, ¿no? Se escriben las llaves, pero no se escribe nada dentro, entre las llaves, en el centro de las llaves, porque si ustedes van a escribir algo, va a indicar que es un conjunto, puede ser unitario o finito, pero no un conjunto vacío. El conjunto vacío es así, como tal como lo están viendo ustedes aquí, con las llaves, pero sin nada dentro de las llaves. O también lo pueden representar un conjunto vacío con la letra D mayúscula igual y esta letra que hay ahí, que se llama epsilon, es una letra griega, que es una O con una línea oblicua. Muy bien, entonces ya tenemos el conjunto unitario, que tiene un solo elemento, el conjunto vacío, que no tiene ningún elemento, y ahora vamos a ver el conjunto finito. ¿Cuál es el conjunto finito? El conjunto finito es aquel conjunto en el que se pueden contar los elementos. Por ejemplo, sea el conjunto M, las vocales, ¿no? ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Entonces, las vocales, en este caso, en el primer conjunto, en la primera denominación del conjunto, lo tenemos por comprensión y en la segunda lo vamos a hacer nosotros por extensión, ¿no? Vamos a decir o nombrar o mencionar cada elemento del conjunto, ¿verdad? Ahí mencionamos las vocales A, E, I, O, U. El conjunto M está formado por las vocales A, E, I, O, U, ¿no? Y separados entre comas. Ahora tenemos el conjunto infinito. Hemos visto el conjunto finito, ahora vamos a ver el conjunto infinito. ¿Cuándo hablamos de un conjunto infinito? Aquel conjunto que no se pueden contar sus elementos porque no tienen fin. Por ejemplo, los números pares. El conjunto S, los números pares, ¿no? ¿Cuáles son? El conjunto S, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, coma, puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque los números son infinitos, no se pueden contar. Números pares. ¿A qué llamamos números pares? Aquellos números, ¿no?, que se pueden dividir por la mitad. Pueden ser divisibles entre 2, es decir, tienen mitad, ¿no? Ahora, otra clase de conjunto es el conjunto universo, que es aquel conjunto constituido por todos los elementos que intervienen en el conjunto. Por ejemplo, el conjunto A. Aquí tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto U. El conjunto A es el conjunto de pantalón, camisa, corbata, ¿no? Y el conjunto B es blusa, falda y vestido. Ahora, esos, si los asociamos ahí, si los relacionamos, ¿cuál es el conjunto general? Por decirlo así, el conjunto universo, ¿no? El conjunto universo, que se representa por la U, tal como está aquí, con la U, ¿no? Son prendas de vestir. Son prendas de vestir, y es verdad. Entonces,
vamos haciendo memoria, ¿no? Vamos recordando, dice, las clases de conjuntos, tenemos 5 clases de conjuntos. ¿Cuáles son esas clases de conjuntos? Tenemos el conjunto unitario, que es formado por un solo elemento. El conjunto vacío, que es formado por ningún elemento. El conjunto finito es el conjunto en el que podemos contar los elementos, ¿no? El conjunto finito. Y el conjunto infinito es en el que no se pueden contar los elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen fin. Y el último conjunto, que es el conjunto universo, que es aquel conjunto constituido por los elementos por todos los elementos que intervienen en el conjunto, ¿no? Que ya eso lo vamos a ver más adelante. Este último tipo de conjunto, o esta última clasificación de conjuntos, es solamente para que ustedes lo tengan como referencia, ¿ya? Para que lo tengan como referencia. Muy bien. Ahora ya vamos a pasar a la segunda parte de este video, que es explicar cómo van a desarrollar ustedes los ejercicios presentes aquí, ¿no? Los ejercicios propuestos, ¿no? Ahora sí, dice, practicamos. El primer ítem dice, une con líneas las clases de conjuntos con sus conceptos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el infinito, que es el A, ¿no? ¿Qué es el infinito? Recordando, ¿es un conjunto que tiene un solo elemento? No. ¿Es un conjunto que no se puede contar, que no se pueden contar sus elementos? ¿Es un conjunto que sí se pueden contar sus elementos? ¿Es un conjunto que no tiene ningún elemento? ¿O es un conjunto constituido por todos los elementos que intervienen en el conjunto? Entonces, yo ahí mismo de infinito, que no tiene fin, entonces conjunto que no se pueden contar sus elementos, ¿no? Ahí está con una línea oblicua, en este caso le he resaltado con color verde. Así tienen ustedes que ir relacionando y uniendo con líneas cada palabra con su concepto. Ahora, en la segunda parte, que es desarrolla los siguientes conjuntos y escribe a qué clase de conjunto pertenece. Por ejemplo, aquí también está desarrollado, tiene el conjunto K, que está por comprensión, dice vocal de la palabra sal. Aquí dice vocal de la palabra sal, ¿no? Entonces, yo desarrollo por extensión. El conjunto K es igual a, ¿cuál es la vocal de la palabra sal? A. Entonces, yo ya desarrollé, entonces ahora escribo ahí qué clase de conjunto es. Es un conjunto unitario. ¿Por qué? Porque tiene un solo elemento, ¿verdad? Así tienen que ir desarrollando ustedes con los siguientes ejercicios de ese ítem, el ítem 2. Ya, en el ítem 3 tenemos coloca B si es verdadero o F si es falso. Por ejemplo, en el conjunto A formado por los números pares es infinito. Aquí también está desarrollado verdadero, ¿no? ¿Por qué? Porque los números son infinitos, eso recuérdenlo, ¿no? Y así tienen ustedes que ver, ¿no? Los otros ejercicios más, el B, C y D. Bueno, me he equivocado, dice cuarto ítem, dice coloca la clase de conjunto en cada caso. Por ejemplo, X pertenece a los naturales, ya, ese signo de E significa pertenece a los naturales, la N mayúscula naturales, entonces, donde X, por lo tanto, por X, ¿no? X es mayor que 10. Entonces, leemos bien el conjunto, ¿no? Dice, el conjunto A está formado por X, por X pertenece a los naturales tal que X es mayor que 10. ¿Qué me dice ahí? Que X es mayor que 10, entonces que puede ser 11, 12, 13, 14, 15, hasta el infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene fin, entonces es un conjunto infinito. Así tienen que ir ustedes viendo también en los otros ejercicios para desarrollar. Cualquier duda, no se vayan a olvidar que me pueden llamar sus papitos o mamitas o por intermedio del WhatsApp me pueden enviar mensaje y yo les respondo. ¿Ya? Ahora dice, representa mediante el diagrama de Venn Euler los siguientes conjuntos y escribe qué clase pertenece cada uno. Aquí está desarrollado un ejercicio ya. Dice, el conjunto L igual, ¿no? Está los 5 primeros números impares, ¿no? Está entre llaves. Entonces, el diagrama de Venn, recuerden ustedes, el diagrama de Venn
nosotros lo podemos diagramar haciendo uso de las figuras geométricas, ¿no? Círculo, cuadrado, triángulo, ¿no? Rectángulo, etcétera, ¿no? Igual aquí, ¿no? Por ejemplo, los 5 primeros números impares. Ya hice yo mi círculo y he colocado ahí los 5 primeros números impares, que son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. ¿Cuáles son esos números impares? ¿Qué son números impares? Son aquellos números que no tienen mitad y que solo pueden ser divisibles por la unidad y por ellos mismos, nada más, ¿verdad? Por la unidad es por 1 y por ellos mismos es por el mismo número, ¿no? Ya, entonces aquí, así como está, ustedes tienen que diagramar. Pueden ser un círculo, puede ser un triángulo, un rectángulo, un cuadrado, ¿ya? ¿Cómo se le denomina ese conjunto? Es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reconocer, ¿no?, los elementos. ¿Cuáles son esos elementos? ¿No? Y contarlos, ¿no? Ya, muy bien. Así tienen ustedes que desarrollar los demás elementos. Los demás ejercicios, perdón, ¿ya? Muy bien, mis niños y niñas de tercero de primaria. Espero verlos pronto. Cuídense mucho, de verdad. Tomen a mamá y a papá, les recomiendo que los cuiden bastante, que tomen todas las precauciones posibles para ustedes, ¿sí? Y ustedes también háganles caso a sus papis, a sus mamis, que somos nosotros las mamás y los papás quienes cuidamos de ustedes mucho. Los quiero mucho y los extraño. Espero verlos pronto. Gracias.